Hola, bienvenidos a nuestro trabajo correspondiente a literatura de la tercera evaluación de la Cátedra de Teoría y Crítica Literaria 2 con el profesor Mario Molina. El trabajo se titula como Características de la teoría postcolonial en la novela Martín Rivas. Los integrantes que conforman el trabajo son Josué Daza, Aranza Jara, Paloma Lefinado y Francisco Parra. Problemáticas en cuanto a la obra. Estas son las temáticas que se abarcarán y desarrollarán a lo largo del trabajo, las cuales son: cómo se visibiliza lo postcolonial en la obra, cómo se representa la violencia mimética, cómo dialoga la obra con la modernidad. De igual manera, se abarcará las preguntas de cómo son las marcas de la colonia que siguen presentes en la conformación de la nación independiente y cómo distintas relaciones de poder determinan la sociedad tanto de manera local como global. Antecedentes. Los estudios postcoloniales. ¿Qué son los estudios postcoloniales? Es una teoría que tiene como punto de interés repensar los legados coloniales de aquellas naciones que fueron en algún momento gobernadas y subyugadas por los imperios europeos y cómo es que el pasado de estas naciones independientes ha sido repercutido por su pasado colonial. Hay ciertas consecuencias bien puntuales en torno a esto, por ejemplo, la violencia, la marginalidad y la segregación, por lo cual estas se configuran y se determinan como una categoría del tercer mundo. ¿Por qué el tercer mundo? Porque son naciones que no son desarrolladas ni modernas, porque no van a la vanguardia en ámbitos intelectuales, por ejemplo, como Alemania, o artísticos como Francia, o tradiciones como Inglaterra, sino que son países que se demoran en desarrollarse y no han completado su humanidad de una manera óptima. Por ello, seleccionamos la obra Martín Rivas, puesto que en esta obra se ilumina y visibiliza las zonas oscurecidas por el poder en el siglo XIX de Chile. La sociedad de igualdad responde a las consecuencias negativas de la marginalización, la segregación y las carencias sanitarias y educativas de la nación. Y si bien actúa este proyecto intelectual de manera bastante local, estos entienden que hay todo un entramado y una lógica que establece a nivel nacional y global distintos parámetros y condiciones, como quiénes son el primer mundo y por qué el tercer mundo sufre consecuencias como las que ya he nombrado. En cuanto a la relevancia disciplinar y pedagógica que posee la novela Martín Rivas, podemos decir que, en primer lugar, demuestra la consolidación de la literatura nacional, ya que nos demuestra los conflictos políticos y la inestabilidad política que suceden con la conformación del Estado-Nación del siglo XIX. En segundo lugar, esta novela puede ser tanto valorada como literatura y como un documento histórico, ya que si la leemos hoy en día podemos llegar a entender algo mucho más allá de lo que fue tal vez el romanticismo aquí en Chile, sino que también los distintos bandos políticos que existían, cuáles eran sus aspiraciones, sus temores, cuáles eran sus creencias, y cómo se llegaban a relacionar estos distintos bandos políticos, lo que daba a lugar la función o las funciones que se daban en la sociedad. En tercer lugar, y de manera ya más pedagógica, los temas como la libertad y el oprimido que busca salir de estos círculos de poder son temas que llaman a la reflexión al estudiante, ya que puede hacer una especie de línea de tiempo de lo que fue la violencia tanto en este siglo XIX como hoy en día. Y en cuarto y último lugar, esta novela tiene directa relación con los planes y programas. En primero medio, la unidad número 1, libertad como tema literario, en donde se abordan todos estos temas de libertad, del oprimido, la historia de Chile, y con los OAS, específicamente el 3, 7, 12 y 21, con todas las actividades que proponen estos planes y programas. Continuando con la propuesta pedagógica que mencionamos con anterioridad, creamos una hipótesis de lectura, la cual enuncia: la novela Martín Rivas posee rasgos postcoloniales en las diferentes temáticas que aborda. También elaboramos un objetivo general que dice: analizar la novela Martín Rivas bajo los tópicos planteados por la teoría postcolonial. Y a raíz de eso elaboramos diferentes objetivos específicos para ser aún más puntual, que dicen: enunciar antecedentes entre la violencia mimética y las relaciones de poder, aclarar el concepto de postcolonialidad para que se entienda la violencia y la represión política
predominante en el contexto de producción de la obra, recoger algunos conceptos del romanticismo, como el concepto de emancipación y la libertad, y finalmente aplicar la teoría postcolonial para facilitar el análisis de aquellas marcas que dejó la modernidad y la colonia en el Estado-Nación de Chile. Primero, la poscolonialidad, entendida como la conformación de Estados y naciones que llevó a cabo que se instaurase en América las ideas independistas europeas, que era desligarse de las monarquías para conformar una nación propia. Para esto imperó la razón moderna del ideal de progreso, que lamentablemente las colonias no la podían tener si estaban amparadas por los imperios, pero esto llevó a cabo que se marginara al indígena, puesto que no se entendía sus formas de vida, tratándoseles inclusive como incivilizados. Por otra parte, estarán las marcas de la colonia que menciona Mario Ruffer, en donde hay repúblicas incompletas hasta el día de hoy, ya que hay una dependencia económica con lo que antes fueron los imperios, y esto hace que estemos en un tercer mundo y en vías del subdesarrollo. Además de la poscolonialidad, el otro concepto a analizar será el de deseo mimético, que consiste en esta aspiración que tiene ya sea un personaje o una comunidad por ser influyentes, por poseer el poder y el control de un lugar determinado. Esto hace que se adopten modelos externos o antiguos. Pero ¿qué pasa cuando estos modelos no se logran consolidar? Se cae en la violencia mimética, donde hay rivalidades, enemistades y conflictos. Esto fue lo que ocurrió durante el periodo en que se produjo la obra, ya que en el poder del país había una lucha entre el gobierno, que eran los conservadores, que buscaban imponer modelos coloniales de gobernabilidad, y por otro lado estaba la Sociedad de la Igualdad, que buscaba imponer ideologías europeas no monárquicas. Para seguir entonces con este trabajo, se diseñará una metodología abordando la poscolonialidad en Martín Rivas. ¿Cómo pretendemos aplicar la teoría postcolonial en la obra? Se analizarán 3 fragmentos para esto, en donde se busca visibilizar la disconformidad de las élites por la república, ya que estos querían más bien acomodarse en un periodo de colonia. Para aquello usaban la violencia para gobernar y había una marginación de los sujetos subalternos en los espacios de política y opinión pública. Estos eran los indígenas, los pobres e inclusive las mujeres. Ahora bien, ¿qué elementos narrativos se van a considerar? Serán 3. De partida, el contexto de producción en la que se elaboró la obra, el conflicto presente en el diálogo de los personajes y los valores, las creencias y las ideologías promovidas por los personajes presentes en los fragmentos a analizar. Los 3 puntos más importantes del análisis será la de visibilizar el rechazo a la república por parte de las élites que gobernaban el país, ya que ésta le daba posibilidad al pueblo para alzarse y tener voz propia. Por lo mismo, hay un discurso de temor por el cambio y de una comodidad más por adoptar los modelos coloniales en lugar de seguir con la idea de ser una república. Y además, hay que considerar los elementos postcoloniales del rechazo hacia el indígena, que bien se visibiliza en el marco teórico con esta razón moderna de ignorar sus modelos de vida. Grabación y silenciar. En el primer fragmento se puede visibilizar la disconformidad que hay con que se sea una república. Bien se menciona cuando doña Francisca dice ¿para qué estamos en república?
y su marido, don Fidel, le contesta, ojalá no los tuviéramos. Además, también hay que ver el poco deseo que tienen las élites para educar al pueblo y que era una de las políticas que buscaba instaurar la sociedad de la igualdad que se presenta a continuación de dicho fragmento. Grabación silenciada. En cuanto al segundo fragmento, se puede ver el discurso del miedo, pero también de la violencia que se apropia en la ideología de los personajes presentes en esta situación, ya que al comienzo del fragmento se menciona que se apalearon a los integrantes de la Sociedad de la Igualdad que se encontraban en una reunión. Y para algunos esto les parece correcto y para otros les parece un acto incivilizado. Y al final del fragmento entonces se ve también que don Simón responde que todo gobierno debe manifestarse fuerte ante los pueblos. Es el modo de gobernar. Por lo tanto, se justifica la violencia como modo de gobernabilidad para asegurar el bienestar de la nación. Finalmente, en el fragmento número 3, los pueblos nativos y los liberales se instauran y se consideran como una otredad. ¿Por qué? Porque para los pueblos nativos se consideran como bárbaros de la Edad Media, porque no apelan a este sentimiento progresista de avanzar, de establecer unas condiciones de vivir, los planteamientos morales siguen intactos, por lo cual su forma de convivir no se ha visto modificada, considerando su ancestralidad. Y los liberales son considerados peores que las 7 plagas, lo cual es bastante comprensible, puesto que el sistema que se hereda de la monarquía, su aristocracia y burocracia, se ve amenazada porque consideran que ellos, al preocuparse por ejemplo, el derecho de voto de las personas, de expresar su opinión política, o otorgarle derechos como, por ejemplo, a la salud o a la educación, esto podría mermar, podría ver implicado su capacidad de gobernar para los conservadores, por lo cual ellos instauran la violencia como una acción política para gobernar, lo cual es un rasgo obviamente característico y central de la teoría postcolonial. En cuanto a la aplicación pedagógica que pensamos nosotros como equipo, vamos a aplicarla en primero medio, la unidad 1, la libertad como tema literario, donde se van a aplicar en 3 clases una guía de lectura. En la clase número 1 va a consistir en que los estudiantes van a leer un extracto de la novela de Martín Rivas y van a identificar recursos literarios, como el tema central, el conflicto, los personajes que hay, en cuáles son sus intenciones, de qué se está hablando. Esto con la intención de que los alumnos se apropien mejor del texto y nos va a servir ya para la segunda clase, en donde el estudiante va a recibir algunos tópicos que corresponden a la teoría postcolonial, como lo es la violencia entre las clases sociales opuestas, la noción de libertad y patriotismo, la aspiración a modelos europeos por parte del personaje Agustín y el anhelo de la formación de una identidad nacional representada en las fiestas patrias. De acuerdo a estos tópicos de la teoría postcolonial, los estudiantes en equipo de 3 a 4 personas van a analizar un capítulo escogiendo un solo tópico y lo van a relacionar con algún aspecto de la realidad nacional actual. Esto van a hacer en la segunda clase y en la tercera clase van a presentar su trabajo, esta relación entre el tópico, el capítulo y la realidad nacional actual. A modo de síntesis, elaboramos diferentes conclusiones en base a al trabajo realizado, y ellas dicen: la teoría postcolonial se puede emplear para analizar la novela Martín Rivas por los diferentes tópicos planteados. De igual manera, el análisis que realizamos permitió que evidenciáramos ciertas cualidades románticas a pesar de ser una novela realista. Y finalmente, la metodología y el marco teórico permitió estudiar esta obra de manera esquemática y ordenada. Y aquí dejamos a su disposición las referencias que utilizamos en nuestro trabajo, así que eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.